Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta última mesa del Quinto Congreso Latinoamericano de Defensoría de las Audiencias, en la cual vamos a hablar sobre las experiencias en dos países particularmente, Colombia y México, con dos realidades, una la de la Ciudad de México y otra la de aquí de Jalisco, a través de tres grandes invitados. El día de hoy nos acompaña Mario Mantilla y Alberto Velasco, así como Adriana Solórzano. Vamos a empezar definiendo de qué medio venimos y cuál es la característica en particular. Mario, en tu caso se trata de televisión y estamos hablando de un sistema de diferentes televisoras. Sí, yo vengo del canal TRO, que es Televisión Regional del Oriente. Es sistema público de televisión en Colombia conformado por 8 canales regionales y 2 canales nacionales. Uno de ellos, Señal Colombia. Colombia es un país de regiones diversas, variadas, muy rica en culturas, zona pacífica, zona atlántica, llanos, cordilleras. Y anteriormente no se veían reflejadas en los 2 canales nacionales que habían. Solo habían 2 canales de televisión en Colombia. Lo que aparecía de las regiones o era por cuestión de orden público, de violencia, o salían cosas muy pequeñas. Les comentaba fuera de cámaras que, por ejemplo, el Festival de la Leyenda Vallenata, que es un festival, como 8 días de fiestas, folclore, y en los noticieros aparecía un minutico en el... las regiones empezaron a reclamar ese derecho, ¿no?, de aparecer, de verse reflejada en la televisión. Y a raíz de un gran acuerdo que tuvimos los colombianos para crear una nueva constitución en el año de 1991, se consolidó allí la posibilidad de tener, primero, un ente regulatorio de la televisión y segundo, la posibilidad de crear estos canales en las diferentes regiones. Yo vengo de uno de ellos, que es Televisión Regional del Oriente, con sede en Bucaramanga. Muy bien. Alberto. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, yo pertenezco al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, soy defensor de la audiencia y el Sistema Jalisciense pues ya tiene varios años transmitiendo como televisión como tal. Después se fueron agrupando lo que fue la radio y la televisión para crear lo que es un organismo público descentralizado como es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Y bueno, es un canal público de aquí de la ciudad de Guadalajara que tiene pues también presencia en algunas entidades de los municipios del interior del estado. Adriana, ¿a ti te ha tocado la ventaja o la desventaja de ser defensora de 2 medios distintos, un sistema de diferentes emisoras de radio y ahora una sola emisora universitaria? Así es, en este momento trabajo para las audiencias de UAM Radio, que es una emisora de uso público, es una emisora de radio en el 94.1, muy joven, quizá la emisora universitaria más joven en este momento del país, y pues está a cargo de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una de las más importantes instituciones educativas también de esta nación. Anteriormente fui mediadora del Instituto Mexicano de la Radio, que como bien dices, pues es un sistema de emisoras que tiene plazas o emisoras en diferentes partes de la República y en la Ciudad de México 7 de ellas, 3 en FM, 4 en AM y bueno, sí tiene sus peculiaridades, sus diferencias, pero en ambos casos se trataba de emisoras públicas. Así es. Bueno, actualmente en México tenemos esta figura del servicio público de radiodifusión, cosa que no teníamos. Mario, empezamos otra vez contigo y para preguntar cuáles son los dilemas a los que se enfrenta fuertemente un defensor de audiencias. Pues básicamente cuando hay diferentes derechos en juego. O sea, nosotros partimos de los derechos de las audiencias como base. Esa es nuestra razón de ser, nuestra misión. Pero a veces empiezan a entrar en juego, otros derechos, ¿no? Cuestiones, no sé, religiosas o cuestiones de libertad de expresión, cuestiones artísticas. Cuando eso sucede, hay dilemas, ¿no? Que para eso invitamos, por supuesto, a
diferentes personas o conocedores desde las diferentes áreas, académicos, la gente, qué nos dice la gente como tal, qué nos dicen los realizadores, y empezamos a trabajar hasta tratando de brindar la mayor cantidad de elementos posibles de análisis para que nuestros televidentes, bueno, tengan la posibilidad de ellos formarse allí un criterio. Eso sería como lo vas. Ahora, las responsabilidades y los retos que tenemos están relacionados con la promoción de los derechos de las audiencias, ¿no? Ese es como La base. la base. Así es. La defensa y la promoción. Adriana, en tu caso, ¿cuáles han sido los dilemas más fuertes que has enfrentado como defensora de audiencias? Pues no sé si llamarlos dilemas, porque hablar de dilemas nos llevaría a pensar que realmente sería difícil determinar cuál sería la resolución. La verdad es que en la mayor parte de los casos es clarísimo dónde está el derecho de las audiencias y que tienes que protegerlo y salvaguardarlo. Quizá más bien hay dificultades para lograr que las emisoras a veces puedan comprender, o hay dificultades para sensibilizarlos sobre la importancia de que se respeten. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el IMER, los locutores acostumbraban, algunos por supuesto, y más en el interior de la República, a utilizar advocaciones religiosas. Y para todo utilizaban advocaciones religiosas. Estamos en un sistema laico, el Instituto Mexicano de la Radio pues es parte de un servicio público, laico por supuesto, y aparentemente podría parecer que no hay conflicto, porque simplemente no tienes por qué al aire hacer advocaciones religiosas, porque tu religión, por más que digan que la mayor parte de México es católico, ni tiene razón de ser en un programa o en una emisora pública, ni tampoco tienes que dar por hecho que todo mundo cree lo mismo que tú y que la religión católica forzosamente es la de todos los mexicanos. No obstante, era difícil sensibilizar a los locutores porque la mayoría pensaban qué daño hacemos con abrir las transmisiones y decir gracias a Dios estamos en un nuevo día, por ejemplo. Es difícil porque ellos no ven dónde está el agravio, dónde está el daño, pero no es dilema porque las leyes son muy claras. Es un servicio público, está operado por una institución gubernamental de un Estado laico, y parte del respeto a la libertad de culto pues es mantener esta división o esta diferencia entre la vida pública estatal y la parte religiosa, ¿no? Alberto, en tu caso, ¿cuáles han sido los principales dilemas? Mira, un poco lo que comentaba Mario, es cierto, cuando dos derechos se contraponen, pues es un poquito complejo quién tiene la razón, ¿no? Uno de los dilemas que yo me enfrentaba principalmente, y lo discutíamos en ciertos momentos en el canal, es cuántas quejas debieran de llegar en el mismo sentido para emitir una recomendación. Digo, no, con que haya una. O sea, no se necesitan 10, 5, 15, 20, no. Con que haya una denuncia de una persona que considere que sus derechos han sido violados, en ese momento se debe de emitir una recomendación. Pero era el conflicto entre, digamos, la dirección del sistema y un servidor, ¿no? Pero acordamos en ese sentido, ¿no? Pero sí, el hecho, lo que comenta también Adriana, es una situación, ¿no? Aquí se le da mucha difusión a un evento que tenemos, que es la romería, cada 12 de octubre, pero también a mediados de agosto tenemos un evento aquí en la ciudad sede de la famosa comunidad, una asociación religiosa que es los Hermanos de la Hermosa Provincia, y que pues ellos tienen una congregación de miles de personas que asisten aquí cada año a esa celebración, y la difusión en los medios es bastante poca considerada con la de la romería, ¿no? Entonces son situaciones a las que te enfrentas, ¿no? ¿A quién le puedes dar más importancia o no? Entonces ahí es donde tú como defensor tienes que ver por los derechos de todos, ¿no? Adriana, en tu caso, ¿cuáles han sido precisamente las situaciones que has tenido que enfrentar que consideras que han incidido de manera positiva en las audiencias para expresarse, para hacer un mecanismo de diálogo con el medio de comunicación?
Mira, los derechos de las audiencias no son todavía muy conocidos, hay que hacer mucho trabajo de difusión. Lo que te puedo comentar es que en el Instituto Mexicano de la Radio, la gente, precisamente como todavía no tiene muy claro cuáles son sus derechos, la mayor parte de las llamadas tenían relación con por qué me quitan este programa, por qué cambian el perfil de la emisora. Yo estuve a cargo de una emisora y sé que todo el tiempo estás haciendo cambios en la programación por muchos motivos, pero ¿sabes qué me pareció maravilloso? De todos los casos que resolví, por la causa por la que recibí mayor número de quejas fue por un cambio en la programación de una emisora. Y uno podría decir, bueno, pero ahí no hay agravio, no hay falta a los derechos de las audiencias, se hacen cambios de programación. Pero ¿sabes qué? Nos llevó a un debate interesante sobre por qué se cambiaba el perfil de la emisora. Y entonces entras a otro tipo de discusiones que también es importante dar con respecto a los medios públicos. ¿Por qué este perfil y no otro? Y las audiencias comenzaron a preguntar y a cuestionar por qué se cambiaba ese perfil. En el caso de las autoridades del Instituto Mexicano de la Radio, les fue como muy difícil entender que estamos en una sociedad que cada vez exige más esta rendición de cuentas y que todos tenemos derecho a saber por qué se decide cambiar el perfil, que no estamos negando que tengan derecho a hacer cambio en la programación, pero que son medios de todos y todas y tenemos derecho a saber por qué se toman las decisiones que se toman. Entonces creo que también las defensorías han impulsado a este diálogo, a esta apertura y a que se discutan estas situaciones. Si a mí me preguntas, en el caso de ese cambio de perfil, a mí me pareció muy desafortunado y aunque en ese momento el instituto argumentó que se iba a programar música muy diversa de todas las regiones de México, la verdad es que se volvió solo otra estación de banda, de música de banda, pues, cuando en la radio comercial hay mucho espacio para ese tipo de música. Y entonces uno se pregunta, si con mis impuestos se están sosteniendo emisoras públicas, pues lo menos que esperaría es que los criterios que se utilicen para programar sea el de brindar alternativas a la programación a la que usualmente el público tiene acceso. Pero también hay poblaciones que han sido vulneradas o en este caso debemos tomar en cuenta cuando un derecho ha sido vulnerado. En tu caso, Alberto, ¿cuándo ha sido el momento en el cual has tenido que enfrentar un reto importante porque se han vulnerado estos derechos de ciertas poblaciones o de la población en general? El primer reto que enfrenté fue cuando ingresé. Sí, porque acababan de tomar la decisión, estábamos en época electoral y acababan de tomar la decisión de retirar de todos los servicios informativos del canal 7, de retirar toda la información electoral de todos los noticieros. Por tanto, entonces es un derecho a la información que se está restringiendo y es una decisión una recomendación que yo no la emití, la emitió el defensor anterior a mí, y entonces pues hicimos recomendaciones en la poca experiencia de pues que se diera marcha atrás. Desafortunadamente se mantuvieron en esa situación, no hubo respuesta. ¿Por qué razón? Porque también las recomendaciones del defensor no son vinculatorias, no son exigibles, no tienen una sanción por parte del defensor hacia la producción, no. Entonces fue uno de los principales retos. Otro de los retos que se presentó es cuando se contrata el noticiero de López Dóriga para transmitirse de Radio Fórmula, para transmitirse en la frecuencia de radio del sistema. Entonces aquí empezaron los grupos de algunos grupos civiles, asociaciones como la Media, a pugnar por ese derecho porque no correspondía, primero por la falta de credibilidad de este personaje, de un medio televisivo, y que bueno, pues no estuvieron de acuerdo y se emitió una recomendación para que a final de cuentas el espacio se cerrara, ¿no? Y se llevó a la recomendación, se escuchó y se dio una determinación de retirar el noticiero de Radio Fórmula y se continuó trabajando, ¿no? Es decir, que en el estado de Jalisco hay un diálogo ya con la sociedad a través de ciertas asociaciones. Sobre todo la MEDI. La MEDI ha sido muy observadora de todos los procesos en relación al sistema, ¿no?
En la sociedad en general, de manera individual, no ha sido así porque no ha habido una cobertura suficiente o necesaria como para poder instruir a la sociedad sobre los derechos de las audiencias, ¿no? En el sistema hicimos algún tipo de difusión a través de spots, tanto para radio como para televisión, sobre los derechos de las audiencias, complementando con el trabajo que nos compartieron tanto de SPR y de lo que hicieron con la UNESCO también, que ya en un momento dado lo vimos acá. Y ese tipo de publicidad que ha sido favorable para ello, pero no ha sido suficiente, ¿no? Ha costado mucho trabajo, no es lo mismo la forma de ver los medios de comunicación en la Ciudad de México, por ejemplo, que lo que ha sido aquí en Guadalajara. Aquí ha sido un poquito más difícil penetrar en la difusión de los derechos de las audiencias. Les recuerdo que contamos con material audiovisual para que en el momento que ustedes lo indiquen lo podamos pasar. Mario, en tu caso, ¿cuál fue el momento en el que alguna población ha sido vulnerada y cuál ha sido la respuesta de ustedes como defensores? No, bueno, hay varios momentos, ¿no? Se presentan diferentes situaciones, a veces por cosas tan básicas del periodismo como que tengas parte y contraparte. Entonces, cosas que parecen elementales y resulta que el noticiero pues, regional a veces cubre un accidente y el de la culpa fue tal persona y el de la moto no habló, por decir algo. Hemos tenido esos casos en los que y efectivamente llaman o escriben a la Defensoría del Televidente y hacemos nosotros ese tipo de programas, pero lo más indignante definitivamente es lo que tiene que ver cuando se violan derechos de los niños. Todo lo que tenga que ver con infancia hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y hace muy poco tuvimos un caso a raíz del secuestro del hijo de un alcalde de un pequeño municipio y la noticia pues afectó a todos nosotros y estábamos como muy pendientes y después de, 15 días se anuncia que, está próximo a ser liberado. La situación es que los canales nacionales y algunos regionales, por ejemplo, de mi zona, del canal TRO, era zona de influencia, cubrieron en directo el momento en el que el niño llega de este acto delictivo. No solo sacaron en vivo todas las imágenes que aparecían, todas, sino que además hubo una serie de espectáculos, ¿no? Parecía como si fuera un show. Y el momento ya más grave, que consideré que esto ya pues fue cuando... A ver. Listo. No, fue cuando... A ver. Cuando esto quedó bien. Fue cuando entrevistaron al niño. O sea, estando allí, ¿qué respuesta puede dar el niño? En la que... Tenemos unos problemas técnicos, estamos precisando. ¿Te parece si podemos ver el video en lo que organizamos nuevamente los micrófonos? Sí, es una contextualización de cómo se realizó... ¿De qué fue lo que pasó? Seguimos a través de Canal 44, de la señal también de TV Morfosis. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, de Instagram y por supuesto de la página de YouTube. Para las personas que no siguieron, digamos, este proceso por televisión, lo vamos a recordar en la siguiente nota. El pasado 9 de octubre, los diferentes medios de comunicación del país anunciaban la liberación del niño Cristo José Contreras, quien estuvo una semana secuestrado en el corregimiento Guamalito en el Carmen Norte de Santander.
Este día, algunos medios de comunicación llegaron a este lugar y en vivo mostraban imágenes del momento en que el niño se encuentra con su familia. Incluso algunos periodistas lograron entrevistar al menor, hecho que no fue bien visto por parte de algunos expertos en temas de liberación de secuestrados, pues según ellos, no se cumplió con los protocolos establecidos en casos como este. Los organismos especializados como la Cruz Roja, Ejército Nacional y entidades del Estado, quienes participan en este tipo de hechos, recomiendan que lo primero que se debe hacer es una valoración médica y psicológica, un encuentro íntimo con sus familias, las entrevistas de rigor con los entes oficiales y más adelante, si es viable, los medios de comunicación. Si es la liberación de un menor de edad, es aún más estricto este protocolo, pues los padres deben autorizar este tipo de entrevistas y estar presentes en todo momento. En el caso del niño Cristo José, estos protocolos no se cumplieron. Por la inmediatez de la noticia y la primicia de los medios nacionales, este menor fue expuesto a los medios de comunicación tan pronto recobró la libertad. Aunque estuvieron presentes sus padres y familias, el canal regional abrió su informativo con esta noticia y mostró imágenes que su propio padre envió en el momento que se encontró con su hijo. Y es la liberación de Cristo José Contreras. Hace pocos minutos conocimos esta muy buena noticia gracias a las labores del Ejército Nacional, de las diferentes operaciones. Hoy en Control TV analizaremos cómo los diferentes medios de comunicación cubrieron este hecho y cuáles fueron esas fallas por parte de los periodistas que se encontraban en este lugar. Estamos hablando entonces de la vulneración de los derechos de una persona frente a la libertad de expresión. ¿Es cierto esto? Bueno, acá no hay discusión, ¿no? Esto fue una cosa, o sea, aquí no hay dilema. Adriana, como dices que... No, acá no hubo ningún dilema. Inmediatamente se presentó otra situación, y es que nos pusimos de acuerdo los defensores del televidente de Colombia para trabajar este tema de la manera más rápida. Digamos que nos asociamos en WhatsApp, estamos allí conectados, pero fue una reacción inmediata. O sea, apenas los diferentes defensores del televidente en los otros canales empezaron a ver qué estaba sucediendo, dijeron, no, esto no puede ser. Todos en los diferentes canales hicimos programas, más grandes, más pequeños, pero todos, y no había lugar a discusión. Ahí sí no había nada que ver. Programas aclarando precisamente esta necesidad de coberturas que planteen el respeto por los mínimos derechos de la infancia. No, es que se violaron mucho, o sea, se revictimizó el derecho de la imagen, protocolos sencillos. No se puede hacer eso, es que no se puede. No, pero es que el derecho a expresión, no. Lo haces de otra manera. Están los padres, puedes entrevistarlos, están las autoridades, hazlo. El niño tiene que pasar derecho hacia que lo revisen médicamente, psicológicamente, en fin, todo el tratamiento. Una semana después, si los padres autorizan, si las autoridades están dispuestas, se puede hacer algo y hay modos adicional. Pero no. En este momento no. Era una violación completa. Y fue unánime. Tocas un tema muy interesante, que es precisamente la articulación de los defensores. En su caso, se articularon en ese momento, y lo cual fue una reacción que desencadenó en la sociedad. Pues primero una sanción por parte de la ciudadanía. Mira algo curioso. La Autoridad Nacional de Televisión hace constantemente reuniones, talleres de formación, precisamente para trabajar estos temas. Y pues uno asiste a uno, a dos, a tres, a todos los que sean necesarios, y ve los salones llenos y uno piensa que ya eso está claro. Y resulta que no, o sea, cada mes puede suceder otra situación de estas. Eso es un reto grande. Anteriormente, nosotros, que somos varios defensores del televidente en Colombia, casi que ni nos conocíamos en nuestros países, no teníamos cada uno estaba en su canal, en su mundo, a raíz precisamente de estos encuentros, primero en Colombia y luego a nivel internacional con la OIT.
la Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias, empezamos a ver la importancia de que esto fuera un trabajo de promoción de los derechos más fuerte. Además que tuviéramos una visión, digamos que universal al respecto, principios muy claros sobre los derechos humanos, derechos de la comunicación, derechos de las audiencias, y que empezáramos todos a hablar el mismo lenguaje, con diferentes matices, pero básicamente eso. Luego vino la conexión a través de redes, fíjate que esta vez funcionó muy bien. Por allí nos comunicamos y estamos en una, digamos que, una comunión interesante con nuestros colegas para trabajar estos temas. No hay posibilidad de que ahora lo veamos de otra forma. Se trata pues también de no solamente articular acciones, sino de educación mediática, ¿cierto? Sí, claro. Claro, por supuesto. O sea, nosotros tenemos en primer lugar la función de la defensa de los derechos de las audiencias. Entonces, eso está por encima. Llegan las inquietudes, los comentarios. Pero no somos una oficina de quejas y reclamos, sino porque entonces ¿dónde quedaría nuestra interpretación, nuestro análisis, nuestra orientación, nuestra valoración también? A partir de allí, pues, pensamos en la vinculación de diferentes expertos en los temas y aparte de eso en la promoción de los derechos de las audiencias y en la formación, en este caso, mediática, en formación audiovisual. A veces es un proceso, los procesos educativos no son inmediatos, conllevan un trabajo continuo y a veces se ve reflejado en la participación y la calidad de la participación, no cómo lo argumenta. Hemos también nosotros salido del estudio de televisión y comenzamos una serie de visitas a colegios, a universidades, no solo para contarles qué es esto de los derechos de las audiencias, sino también para escucharlos. Me gusta mucho hablar de diálogo permanente, no tanto como en una sola dirección, esto se construye y han salido cosas bien interesantes, escuchando a los jóvenes, escuchando sus inquietudes, sus gustos, lo que les gustaría ver en el canal regional, en fin, eso lo hemos canalizado. En este sentido, existe un perfil también del defensor. Muchos de nosotros no solamente nos dedicamos de manera profesional a los medios de comunicación, sino también a la academia. Adriana, en tu caso, la articulación de las defensorías, ¿en qué ha derivado? Ha derivado en un fortalecimiento importante. En México hemos tenido o enfrentado resistencia por parte de los concesionarios de uso comercial para que las defensorías de las audiencias sean un mecanismo realmente fuerte, sólido, que pueda ser garante de los derechos de las audiencias. La articulación es lo que nos ha permitido pues ir paliando y ganando algunas batallas. La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias surge en 2015, poquito después de que la ley de 2014 pues es promulgada, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se deriva de la reforma constitucional de 2013, se promulga en 2014 y en 2015 pues nosotros ya estamos asociándonos, es decir, los defensores que ya teníamos de hecho trabajo detrás, porque es justo decir que varios de nosotros, de los fundadores de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, veníamos trabajando ya el tema porque algunos medios de uso público ya tenían defensorías, porque teníamos nosotros ya esa experiencia y porque además desde la academia habíamos estado empujando los derechos. Es decir, los derechos son reconocidos en nuestro país. Los derechos de las audiencias, no por una ocurrencia, una graciosa concesión del Congreso, porque de repente voltearon y vieron que en Europa ya tenían décadas. La verdad es que fue un impulso de la sociedad civil organizada, fue presión desde la academia, la iniciativa
se presentó cuando se estaba trabajando precisamente en esta reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Hubo una iniciativa firmada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil. Buena parte de esa iniciativa se retomó en la ley de 2014. Entonces, no podemos dejar de reconocer que la organización social y esta articulación empuja, impulsa y fortalece los derechos. La verdad es que a mí me enorgullece mucho poder presidir la asociación y formar parte de un esfuerzo continuo en favor de la calidad y el respeto, la inclusión de contenidos libres de discriminación, que nos ha llevado a tener litigios contra el Estado, en poder ganar algunas cosas a veces, en otras no quitar el dedo del renglón porque sabemos que hay que fortalecer, y es un trabajo constante y de muy largo plazo. A mí me gustaría decirle, sobre todo a los jóvenes, que a veces piensan que las cosas no cambian, que es difícil, que el panorama no se ve muy favorable para mejorar, por ejemplo, los contenidos televisivos. Los cambios se dan todo el tiempo, pero necesitamos empujar y trabajar por ellos. No podemos vivir en la desesperanza, por muy difícil que sea el panorama, siempre tenemos que estar trabajando. También a veces las legislaciones locales no nos permiten pues el desarrollo pleno del trabajo del defensor de la audiencia. ¿Cómo es la situación en Jalisco, Alberto? Bueno, estamos hablando de una ley federal, por tanto tiene cobertura en todo el país. Pero no distingue el estado de Jalisco al estado de CDMX, ¿no? Pero a lo que vamos es, el medio como tal sí tiene una regulación. Sí, tiene su código de ética, tiene su ley orgánica como tal, la cual, soy sincero, no me invitaron a trabajar en la elaboración del código de ética. Lo hicieron bajo otras circunstancias, de lo cual, bueno, pues no puedo hablar de algo que yo no hice. Puedo criticarlo, pero no sería ético. Bien, bueno, hablando precisamente de esta parte de la educación mediática, ¿cómo ven los cambios dentro precisamente del ámbito de la comunicación a partir de la implementación de estas defensorías de audiencias, que en el caso mexicano fueron algunos medios los que empezaron antes de que se empezara a legislar, sobre todo los medios públicos, ya lo comentabas, pero hubo un caso paradigmático en la radio comercial que permite la entrada de un ombudsman para un medio comercial, digamos, y pues se vieron a través de varias figuras, ¿no? Se le llamó defensoría, ombudsman, mediador, pero todo tendía hacia lo mismo. Mira, pues evidentemente, como te decía, se empujó mucho desde la sociedad civil, desde la academia. Cambios, lo he dicho en la intervención anterior, todo el tiempo estamos cambiando. Lo importante es cambiar hacia la dirección correcta, ir mejorando los contenidos. Por supuesto que hay mucho que hacer porque también, ya lo decía, hay resistencia, sobre todo de los medios de uso comercial, donde están la mayor parte de las vulneraciones. La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y cada uno desde su trinchera como defensores, pues trabajamos en la pedagogía, en que conozca la gente sus derechos, porque en la medida que los reclamen, en esa medida vamos a empezar a tener también cambios en los medios de comunicación. Se necesita que la ciudadanía, que el público conozca sus derechos y que los exija y que presione por ellos. Para eso, pues también trabajamos desde nuestros propios sitios web, por ejemplo, en la Defensoría de WAM Radio, trabajamos un blog para ir dando a conocer temas que tienen que ver con derechos de las audiencias. Tenemos en línea una campaña sobre derechos de las audiencias que se hizo en conjunto con varias asociaciones, especialmente Comunicación Comunitaria fue quien la desarrolló. Y bueno, tenemos diferente material, como un video que podemos presentar, que es de las múltiples cosas que se pueden encontrar en la página de WAM Radio en el área de las defensorías, en el área de la Defensoría de la Audiencia. Adriana Solórzano Fuentes, maestra en Ciencias de la Comunicación, fue nombrada como la primera defensora de las audiencias de la emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana, WAM Radio 94.1 de FM. En entrevista, Adriana Fuentes comentó que la Defensoría es un puente de diálogo entre la estación y sus escuchas,
También explicó las acciones de su figura como defensora. Estas figuras lo que hacen es recibir las quejas de las audiencias o las dudas o los comentarios que estén relacionados con una posible vulneración, analizar esa queja y si tiene razón la audiencia, emitir una recomendación para la estación. Pues yo no tengo ninguna liga laboral precisamente con la universidad y eso es lo que da el carácter de independencia a las resoluciones. Comentó que la comunicación pública debe ser plural, libre de discriminación y sexismo, así como algunos de los derechos de las audiencias. Las personas que tienen alguna discapacidad tienen derecho a que los contenidos cuenten con alguna manera para que puedan ser recibidos. Entonces hablamos de subtitulaje oculto, por ejemplo, o hablamos de lenguaje o de traducción en lenguaje mexicano de señas, pero sobre todo se trata de que nos veamos representados dignamente todos en la radio y la televisión, que nos encontremos ahí, que nuestros puntos de vista estén representados siempre en los programas, que no haya como un control de discurso, como grupos privilegiados o colectivos privilegiados o visiones privilegiadas que invisibilicen las otras versiones o las otras visiones. La maestra Adriana expuso que las universidades tienen la obligación de extensión universitaria, es decir, llevar no solo a los alumnos o profesores, sino a toda la ciudadanía el conocimiento que se genera en ellas. Por último, explicó las tareas a realizar, como dar a conocer información sobre qué son los derechos de las audiencias. Lo que tenemos que hacer es labor pedagógica, ya sea a través de cápsulas, de programas, de diseminar precisamente qué son estos derechos, y esa va a ser la primera labor. Estamos trabajando en un micrositio en la página web que sea amable, que sea fácil de utilizar y que tenga información sobre qué son los derechos de las audiencias. Lo importante es que la gente asuma que tiene derechos y los pueda ejercer. En este sentido, bueno, pues la emisora está abordando también temáticas que pues están vinculadas con cosas que no se ven en los medios comerciales, por ejemplo, ¿no? Mira, yo creo que en el caso de UAM Radio tiene muchas fortalezas. Afortunadamente creo que hay mucho sentido de lo público, pues gracias a que precisamente la Universidad Autónoma Metropolitana pues ha sido el semillero, el lugar, la institución de donde han surgido personas como Beatriz Solís, que ha sido de las principales impulsoras de estos derechos. UAM Radio además tiene, además del Consejo Ciudadano que tiene que tener por ley, tiene algo que se llama Comisión de Radio, una comisión de radio integrada por académicos que son externos a la emisora, pero que dan forma a los criterios de los que hablábamos hace rato, a los criterios de programación. Son los que revisan los pilotos de los programas, hacen también una especie de trabajo de contraloría de calidad y de contraloría de los contenidos. Los propios docentes son los que generan mucha de la programación, y claro que tenemos una programación variada, alternativa, que atiende a grupos históricamente vulnerados, que pone atención en los temas que normalmente no se abordan en la radio comercial. Por supuesto, todas las estaciones tienen áreas de oportunidad, tienen posibilidad de mejorar, y a mí algo que me ha gustado mucho desde que comencé la labor de la Defensoría es que, a pesar que no se reciben quejas, porque todavía no se conocen mucho estos derechos, no es que la labor principal esté ahí, me ha gustado que se me ha buscado para consultar. Entonces, como una conciencia ética del medio que puede ser, la verdad es que te sientes útil de poder abonar. Es decir, si te llaman y te dicen, mira, tenemos esta duda con respecto a este contenido, ¿qué sería lo que procede? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Por supuesto que es a nivel una consulta, un apoyo con base en el marco legal, en los derechos humanos, en lo que uno puede aportar. No se trata de que primero pasen los contenidos por la Defensoría, es eventual
y es cuando hay alguna duda o cuando se puede abonar desde cierta perspectiva. Y eso está muy bien, porque finalmente las defensorías deben ser un ganar-ganar. Es decir, no te deben ver como el que pone en el banquillo de los acusados a quien se equivocó o quien está ahí para obstaculizar el trabajo de la emisora. En realidad, estás ahí para colaborar y que las audiencias sean las que ganen, porque eso es lo que nos interesa a todos, a los defensores y a la propia emisora. Oye, es un trabajo para mejorar el contenido de los medios. Si un canal es inteligente o un medio de comunicación es inteligente, ve esta labor como la posibilidad, hombre, de mejorar. Y la audiencia queda satisfecha, el canal también, porque hace una programación de calidad, todos contentos. Y se fortalece porque hay una identificación con las diferentes audiencias. Alberto, en tu caso, ¿cómo manejan la Defensoría? Digo, no hay mucho cambio, es en el mismo sentido que se establece por ley. Sí, abono a esto, el que pareciera que los defensores de las audiencias son única y exclusivamente para los medios públicos. Pareciera, porque son los que están trabajando, son los que están al frente de este asunto de los derechos, ¿no? Porque las emisoras comerciales pareciera no les interesa este asunto, a pesar que es por ley, ¿sí? A pesar de que es por ley, no pareciera que entonces todo el descargo va hacia los defensores de los medios públicos. En el caso del sistema hemos hecho una serie de trabajos, decía yo al principio, una serie de spots que vamos a ver ahorita uno, en donde se hace promoción precisamente al defensor de las audiencias, ¿no? ¿Qué hace y en qué consiste, ¿no? Si quieren, por favor. Vemos. El defensor de la audiencia es el responsable de dar seguimientos a los comentarios y sugerencias sobre los contenidos y programación de la multiplataforma digital C7 Jalisco y brindarle una respuesta en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Para ello ponemos a tu disposición el correo electrónico c7defensor@gmail.com, Twitter @C7Defensor y el teléfono 3030-5309. Hashtag Todos Somos Audiencia. Ese es parte de lo que hacemos, son 5 spots que están promoviendo los derechos de las audiencias y también la función del defensor que hace y cómo poder contactarlo, ¿no? Principalmente. Pues estamos hablando entonces de las experiencias de 3 medios completamente distintos, sistemas en este caso, y un medio, pero pues estamos llegando al final ya de esta emisión. ¿Cuál sería la reflexión final que darían ustedes para las audiencias precisamente en este congreso, en este 5º Congreso Latinoamericano de las Defensorías de las Audiencias? Mira, a mí me llama mucho la atención que cuando voy a dar conferencias sobre el tema, nunca falta, porque nunca falta el que alza su manita y dice, pero es que me tratas como menor de edad. Nadie tiene por qué decidir si lo que yo veo está bien o mal. Cada quien tiene que tener criterio para poder elegir. Yo solamente quiero decirles que las defensorías de las audiencias están muy lejanas de ser entidades censoras. No es esa la función. La idea es poder salvaguardar en una relación asimétrica, es decir, el medio tiene el control muchas veces de aludir a ciertos colectivos o incluso personalmente, sin que la audiencia pueda muchas veces poder responder ante, por ejemplo, algún agravio en una alusión personal o a un colectivo. Es decir, cuando hablamos de contenidos sexistas o contenidos que pudieran considerarse que atacan a ciertas poblaciones, como podría ser la población homosexual, estamos ante un medio que tiene poder para seguir afectando a grupos que de por sí sufren exclusión, discriminación y que son poblaciones vulneradas. Lo que debemos pensar es que los medios, o me parece que una perspectiva es ponderar que los medios tienen una incidencia muy importante en nuestra vida colectiva y que pueden ayudar al avance y a la inclusión, o al contrario, anclarnos en estereotipos y en conductas que siguen vulnerando a ciertos colectivos. Y por otra parte, el poder trabajar por la pluralidad de los medios es lo que verdaderamente le da autonomía a cada una de las audiencias. Yo tengo autonomía si puedo decidir. Si todos los contenidos están parejitos, están sesgados y no tengo verdadera pluralidad, ¿dónde está mi autonomía? Eso no es elegir. Al final me están
marcando una sola mirada. Así que realmente trabajamos para que la audiencia elija. No los estamos tratando como menores de edad, estamos trabajando precisamente por la autonomía y el empoderamiento de las audiencias. Sí, sobre todo que sean audiencias más críticas, que se animen a criticar lo que ven, lo que escuchan, para que puedan entonces exigir mejores contenidos, mejor calidad en todo lo que nosotros recibimos como receptores de medios de comunicación, como consumidores de medios de contenidos de medios de comunicación. Entonces, creo que es un trabajo arduo. Yo en lo que quisiera concluir con esto es que siento que le seguimos debiendo a las audiencias con discapacidad. Les seguimos debiendo espacios, contenidos, programación para ellos. Creo que nos falta todavía hacer mucho por estas audiencias. Mario. Mira, nosotros somos televidentes, pero antes que televidentes somos ciudadanos, ¿no? Con deberes, con derechos. Y nosotros como Defensoría de Audiencias estamos tratando es precisamente de que estén allí vigentes estos derechos. Hace poco trabajamos el tema del derecho a la réplica. Hicimos un programa completo con invitados, no era ninguna queja de algún televidente, nada, simplemente hicimos el programa. Y uno cree que no pasa nada, ¿no? Bueno, hicimos el programa, se subió a las redes, bueno, en fin, a los 2 meses, un derecho de réplica muy bien argumentado, un programa de opinión, que invitaron a una persona y habló y acusó y mostró unas cifras. Y no invitaron a la contraparte. Así es. El derecho de réplica estaba y uno siente que en ese momento cumple con una función que sí contribuye a que los procesos democráticos se fortalezcan. Se hizo, no hubo ni siquiera que pelear con los directivos del programa, no, apenas recibieron la comunicación, tiene toda la razón, claro, cómo no, y hicieron su programa. Entonces, eso lo satisface a uno y lo ideal es que precisamente las audiencias vayan teniendo esa autonomía, ¿no? La vayan haciendo. Y nosotros estamos allí como unos orientadores. Y no solamente que la vayan teniendo, que la ejerzan, porque claro, eso es muy importante para poder ver precisamente cómo podemos cambiar los medios de comunicación en nuestras diferentes realidades latinoamericanas. Y bueno, pues quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Defensores de Audiencias, a la OID que preside nuestro amigo Gabriel Sosa Plata y el apoyo pues de Canal 44 que nos trajo el día de hoy a esta mesa a través de TV Morfosis. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es el cierre ya de este Congreso Latinoamericano de Defensorías de Audiencias, el 5º ya.